poquito borrosa. Es decir, la historia de la vida de ese personaje no tuvo tanta nitidez que digamos. Y para conocer a ese personaje me gustaría que me acompañen al libro de Segunda de Reyes, específicamente el capítulo 5. En el capítulo 5 vamos a encontrar lo que es el mensaje central de esta noche. Pero antes de nosotros comenzar con el personaje central, me gustaría hacer una breve introducción con respecto a un personaje que tuvo mucho que ver con la vida de este otro. Vamos a hablar un poquito acerca de Elías. ¿Quién fue Elías? ¿Quién me dice quién fue Elías? Un profeta de Dios. ¿Qué más podemos decir acerca de Elías? Muy bien. ¿Algo más? Bastante. Muy bien. Esta historia de Elías comienza en Primera de Reyes, capítulo 17. Ahí nosotros podemos conocer de manera profunda lo que fue la vida de Elías, desde su llamado, que fue durante el reinado del rey Acab. La esposa de Jezabel, sabemos que Dios envió a Elías en ese momento para advertirle a Acab acerca de que el pecado que tenía la nación en ese momento le iba a traer consecuencias. Vemos también la historia de la sequía. Elías predijo la sequía en Israel como castigo por la idolatría. Durante la sequía Dios cuidó de él enviándole ¿qué? Cuervos para que le llevaran la comida y le proporcionaran agua. Más adelante Dios le instruyó para que buscara refugio en la casa de la viuda. Eso también ya lo habíamos comentado, o más bien ya lo mencionaron. Quien también fue bendecida con provisiones milagrosas por la obediencia de Elías. Es decir, Elías como profeta del Señor obedecía al Señor, se dejaba dirigir por el Señor, pero no solamente él era bendecido, sino que las personas a las que él llegaba también eran ¿qué? Bendecidas. Uno de los actos más famosos con respecto a la historia de Elías es el desafío que él tuvo en el Monte Carmelo, cuando estaban con los profetas de Baal y tuvieron el reto del becerro y de que descendiera fuego del cielo. Yo siempre me he quedado como un poquito sorprendida, como que por más que leo la historia no me canso, porque la fe de uno tiene que ser bastante amplia, como para una persona entender que aún estando algo súper mojado, puede encender. Humanamente hablando, ¿ustedes creen que eso fuera posible? No fuera posible, porque se supone que uno de los requisitos para que el fuego funcione es que todo tiene que estar seco. Entonces, para demostrar que el Dios al que Elías le servía era el Dios verdadero, ¿qué hizo Elías? Desafió a los profetas de Baal. ¿Qué le dijo? Hagan ustedes todo lo que ustedes tengan que hacer, comiencen. Y a mí me gusta, en uno de los episodios de muñequitos que hay en YouTube, de Super Libro, que Elías, en cierto sentido, como que llega a un punto de burlarse de los profetas de Baal. Y cuando ellos comienzan a llamar a Baal y a hacer todas sus invocaciones, Elías le dice en una ocasión como que tengan cuidado si fue que Baal se durmió o cuando viene a ver está haciendo otra cosa. Entonces me da curiosidad por el simple hecho de pensar que nosotros le servimos a un Dios que puede estar haciendo lo que sea y aún así está pendiente de cada uno de nosotros de manera individual. ¿Qué pasa con Elías? Cuando Elías decide mojar la leña y todo lo demás, ¿qué piensan las personas de Elías? Que está loco. Porque ¿cómo va a ser que si él lo que quiere es prender la leña, prender el becerro, le está mandando a que le echen agua? Pero ¿qué vemos ahí? Vemos la fe de Elías en el Señor, de manera que al momento de él decir que si él es un profeta del Señor, que descienda el fuego del cielo, ¿verdad? Y cuando él invoca al Señor, ¿qué es lo primero que sucede? Cae fuego y consume todo. Otro de los acontecimientos que vemos en la vida de Elías es su persecución y su huida. Pero yo quiero que antes de mencionar esa parte nos enfoquemos en algo. Elías tenía una persona que
fungía como seguidor. ¿Quién era el seguidor de Elías? Sí. Que después fungió como sucesor. Eliseo. En la vida de Elías podemos ver momentos bonitos, pero también vemos un momento en el que Elías hasta deseó la muerte. Cuando Elías fue perseguido, cuando Jezabel juró vengarse de él, este suceso lo llevó a él ¿a qué? A huir al desierto. Allí se sintió tan desesperado y tan agobiado por la situación que le dijo al Señor ¿qué? Que le quitara la vida. Sin embargo, en ese momento Dios envió un ángel que le daba comida y agua, fortaleciendo a Elías para continuar su viaje. Es decir, que aunque Elías se ve en un momento de debilidad, en un momento de desesperación como humano, el Señor no lo abandonó, no lo dejó solo porque él tenía un propósito que cumplir. Dios le habló a él en una suave brisa, recordándole que no estaba solo y que aún había personas fieles en Israel que merecían que él llevara el mensaje. Dios le instruyó a Elías a ungir a Eliseo como su sucesor. Elías encontró a Eliseo arando en el campo y lo llamó al ministerio, dejando así un legado de profecía y fidelidad que continúa después de él. Y por último, vemos en la historia de Elías, cuando Elías ya está consciente de que va a ser llevado al cielo. Hay una parte que me gusta de la historia, es el hecho de que Eliseo sabe lo que quiere, Eliseo tiene su propósito claro, su objetivo claro, y por más que Elías le dice, no, pero ya, tú puedes quedar ahí que yo me voy solo, tú ya, hasta aquí podemos, está bien. ¿Qué le decía Eliseo? No, yo me voy contigo hasta el final, hasta donde tú vayas, ahí me voy yo, pero Eliseo estaba bastante claro de que era realmente lo que él estaba necesitando. Me gusta también en el momento de que Elías va a ascender al cielo, ¿qué le pide Eliseo a Elías? Una doble porción ¿de qué? De su espíritu. Me gusta también que Eliseo nunca menciona, nunca le dice a Elías que le dé una porción del Espíritu Santo, nunca le dice, dame una porción del Espíritu de Dios. No. Eliseo tenía una visión tan elevada de Elías, o sea, como que lo tenía en una estima tan alta, que él le dice a Elías, dame una doble porción del Espíritu que tú tienes. Porque él estaba completamente seguro de que ese espíritu que él tenía era el espíritu de ¿quién? El espíritu de Dios. Vemos ahí, ya terminando con Elías, pasamos a Eliseo. Vemos que Eliseo fue una persona que durante la vida durante su recorrer con Elías, cada cosa que él veía que estaba sucediendo le servía a él como para afianzar más su fe. O sea, le servía como para que él se motivara cada vez más a seguir esos pasos, porque él entendía que el mensaje que se estaba llevando era algo que iba a ser de gran bendición. Eliseo era un campesino que trabajaba en el campo cuando el profeta Elías lo llamó al ministerio. Ya como mencionamos, cuando él estaba arando, Elías lo llamó, lo unió, y él dejó su vida anterior y lo siguió sirviéndole y aprendiendo de él. Cuando Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego, en el carro de fuego, Eliseo recibió una doble porción del espíritu de su maestro, lo que le permitió realizar milagros y actuar como profeta para el pueblo de Israel. Algo que me encanta destacar de la historia de Elías y Eliseo es el hecho de que normalmente cuando nosotros le oramos al Señor, Señor, auméntame la fe, Señor, dame tal bendición, Señor, tú sabes que yo necesito esto. Nosotros normalmente, ¿qué hacemos? Si oramos de noche antes de acostarnos, nosotros oramos pidiéndole algo al Señor y nos acostamos a dormir tranquilos, pretendiendo o esperando que el Señor nos va a responder ¿cuándo? Al otro día o en varios días y demás. Pero me encanta que en la historia de Elías y Eliseo, cuando Eliseo le pide a Elías una doble porción de ese espíritu que él tenía, se supone que Elías abrió el río, ¿verdad? Para cruzar. ¿Y qué hizo Eliseo? Para devolverse de allá para acá. Cuando Elías iba, ¿qué hizo Eliseo de allá para acá para poder cruzar? Después que le pidió la doble porción a Elías del espíritu que él tenía, dijo, espérate, si ya Elías se fue, déjame yo probar a ver si es verdad que el espíritu me quedó a mí. O sea, eso fue ahí, como dicen dominicanamente hablando, friendo y comiendo. Eso fue de una vez. Déjame yo probar, dice Eliseo, a ver si ese espíritu también me está funcionando a mí.
Cuando intenta abrir el río, ¿qué sucede? Pasa igualito. Un punto que me gusta destacar también es el hecho de que había personas viendo a Elías y Eliseo en ese momento. ¿Qué mensaje nos da ese pedacito ahí? Simple. Cuando nosotros estamos confiando en Dios, cuando nosotros estamos viviendo situaciones en nuestras vidas, siempre hay personas que están viendo. Y nuestra actitud, ya sea buena o mala, va a servir de enseñanza para esa persona. El pueblo estaba regocijado viendo el hecho de que Eliseo había recibido la porción del Espíritu Santo y había comenzado a actuar inmediatamente. ¿Qué ustedes creen que hizo eso en el pueblo? Yo entiendo desde mi perspectiva que eso simplemente afianzó la fe que el pueblo tenía, porque le está demostrando que no todo terminó con Elías, sino que el Espíritu sigue estando ahí disponible para seguir bendiciendo al pueblo. Ahora bien, Eliseo tuvo también un siervo, así como Elías tuvo a Eliseo, Eliseo tuvo a otra persona. ¿Cómo se llamaba esa persona? Giesi. Se llamaba Giesi. Muy bien. Giesi era un siervo de Eliseo que si Eliseo decía muévete a la derecha, ¿qué hacía Giesi? Se movía a la derecha. Si le decía vamos para aquel lado, él ¿qué hacía? Se iba para aquel lado. Este es un personaje que nos da una advertencia poderosa acerca de con quién nosotros andamos. Esto nos puede servir para algo bueno o para algo malo. Giesi, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, comienza a destacarse Segunda de Reyes, capítulo 5, ahí podemos encontrar la historia de Eliseo y Naamán. Cuando Naamán comienza a tener lepra, ¿qué pasa? Hay una niña del pueblo de Israel que vive en su casa como criada, le dice a la esposa de Naamán que hay un profeta del Señor, del pueblo de Israel, que lo puede sanar si él se anima. Me gustaría enfatizar específicamente desde el versículo 4. Naamán fue y se lo relató a su señor diciendo: esto y esto ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Siria le respondió: está bien, ve y yo enviaré una carta al rey de Israel. O sea, ya ahí hasta el mismo Naamán había aceptado la idea de que el profeta del Señor lo podía sanar. Salió pues Naamán llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro. ¿Y cuántos vestidos? 10 vestidos. También le llevó al rey de Israel una carta que decía: cuando recibas esta carta, sabrás por ella que yo te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. El rey de Israel leyó la carta y dice la Biblia que rasgó sus vestidos, en el versículo 7, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios que da la vida y la quita? Para que éste me envíe a un hombre a que lo sane de su lepra. Considerad ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. O sea, en ese momento lo que el rey pensó era que era una trampa. ¿Para qué? Para aprovecharse de él. Cuando esas palabras llegan a los oídos de Eliseo, ¿qué le dice Eliseo? Pero rey, ¿por qué tú estás rasgando tus vestidos? No hay un Dios aquí, mándalo para acá, que venga a mí para que él sepa que realmente hay un profeta de Israel que sirve al Dios viviente. Llegó Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero a decirle. ¿A qué mensajero le envió Eliseo? Le envió Eliseo. A Giesi. Vemos aquí que lo mencionan a Giesi como un mensajero. Guarden eso por ahí para más adelante. Ve y lávate 7 veces en el Jordán. Ese fue el mandato que Eliseo le mandó a Naamán por medio de Giesi. Ve y lávate 7 veces en el Jordán
y tu carne se restaurará y serás limpio. Naamán quizás estaba esperando que, como él era un alto personaje del ejército, que Eliseo saliera a recibirlo y lo atendiera como él entendía que se merecía. Pero dice la Biblia en el versículo 11 que Naamán hizo ¿qué? Se enojó bastante cuando ve que él dice, ven acá, yo me molesto, vengo desde tan lejos a buscar a este profeta y él ni siquiera se molesta en venir a verme. O sea, qué falta de respeto es lo que entiendo que dice Naamán. Dice él que se molestó en el versículo 12, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavo en ellos, ¿no quedaré limpio también? O sea, a Naamán no solamente le molestó el hecho de que Eliseo no saliera a recibirle, sino también que el mandato que le dio, él dijo, ven acá, pero ¿por qué tiene que ser en ese río? En el río más sucio de todo el lugar. ¿Por qué razón él me manda a mí a eso? O sea, yo entiendo que Naamán lo que pensó era que Eliseo le había dicho eso como para salir de él. Eso pudiera pensarse. Dice la Biblia que se fue de allí, así es. Pero sus criados se le acercaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta te mandara a hacer algo difícil, ¿no lo harías tú con tal de sanarte? ¿Cuánto más si solo te ha dicho lávate y quedarás limpio? Entonces Naamán, yo supongo que, ¿verdad?, se quedó analizando la situación, lo consideró y la Biblia registra que él sí se fue al río Jordán, conforme a lo que Eliseo le había dicho, ¿y qué hizo? Se sumergió 7 veces y la Biblia no se registra exactamente que dice que cuando él se sumergió por 7ª vez, su carne se volvió como la carne de un niño y quedó totalmente limpio. Cuando él volvió con todos sus acompañantes a donde estaba el hombre de Dios, se presentó delante de él. Dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. ¿Por qué Eliseo le dice esto? Porque Naamán está ofreciéndole todo lo que ya hemos mencionado al principio. Recuerden que en los versículos anteriores mencionábamos que Naamán llegó cargado, ¿verdad? Con ropa nueva, llegó con dinero. Y cuando él está ofreciendo, maravillado por el milagro que había recibido, él está ofreciendo a Eliseo que reciba de esas recompensas. ¿Qué dice Eliseo? Que no lo va a aceptar. Me voy a detener un momentito ahí y voy a volver un poquito atrás. Cuando Eliseo decide no salir, ¿por qué Eliseo no sale? ¿Por qué manda Giesi? ¿Alguna idea? Estaba muy cómodo sentado, él dijo, no quiero que me molesten, déjame yo mandar el mandado. Pudo haber sido eso. Pero la realidad es que Eliseo no salió porque Eliseo no estaba buscando gloria para él. Eliseo lo que estaba buscando era hacer que el nombre de nuestro Dios fuera ¿qué? Glorificado. O sea, él no le interesaba ni siquiera que le vieran la cara, ni siquiera que le reconocieran, sino que el milagro fuera realizado para que los demás pudieran creer en Dios. Volvemos entonces al momento en el que Naamán le estaba entregando los regalos que él no lo quiso. Ahí entra entonces el papel crucial de Giesi. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, ¿no se dará a tu siervo de esta tierra la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. Él se preocupa y dice que si en alguna situación se le ofrece el arrodillarse y rendirle pleitesía a otro Dios, él no lo va a hacer y que le pide perdón a Dios de antemano. Y Eliseo le responde, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giesi, criado de Eliseo, cuando ve que su jefe le está rechazando cosas de tanto valor a Naamán, cuando van de camino, ¿qué hace Giesi? Yo supongo que llegaron a la casa y ya se trancaron, se tranquilizaron. Y yo me imagino que Giesi dice, ¿qué viene ahora? Entonces Giesi dice, ven acá. Mi señor ha dejado marchar a este sirio, Naamán, sin aceptar de sus manos las cosas que había traído. Me gusta en ese mismo versículo, el 20, cuando menciona a Giesi, que lo menciona como criado de Eliseo. Recuerden que al principio se mencionaba a Giesi como un
mensajero. ¿Por qué? Porque esa era la estima que tenía ante los ojos de Dios, pero viendo ya que él está comenzando como a desenfocarse, como a desviarse, ya lo va degradando un poquito y ahora es solamente que el criado de Eliseo. Vive Jehová, que correré tras él a ver si obtengo ¿qué? Alguna cosa. Siguió Giezi a Naamán, y cuando Naamán vio que venía corriendo detrás de él, se bajó del carro para recibirlo y le dijo: ¿va todo bien? A lo que Giezi responde: sí, todo bien, pero mi señor me envía a decirte. ¿Eliseo le mandó a decir algo? No había mandado a decir nada. Entonces, mi señor manda a decirte: acaban de venir a verme de los montes de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Vemos ahí que la codicia, la sed de cosas materiales llevó a Giezi en primer lugar ¿a qué? A hablar mentira. Entonces, cuando Naamán le responde a Giezi y le dice: toma por favor los 2 talentos, le insistió y ató los 2 talentos de plata en 2 bolsas junto con 2 vestidos nuevos, le dio todo a 2 de sus criados para que lo llevaran a cuestas delante de Giezi. Cuando llegó a un lugar secreto, lo tomó de manos de ellos y lo guardó en la casa. Ese versículo, específicamente el 24, me gustaría ver si hay alguna versión que dice algo diferente. Dice esta, y llegando a un lugar secreto, los tomó y guardó en su casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Igual. Ajá. ¿Hay otra versión diferente? Porque me gusta una versión que especifica, yo no recuerdo exactamente, y lo estuve buscando y buscando, pero no encontré exactamente esa versión, que dice que cuando llegó a un lugar secreto, lo tomó de las manos y lo escondió. Dice exactamente esa palabra, lo escondió. Y esa es una palabra clave, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros sabemos que estamos haciendo algo malo, seguimos haciéndolo y simplemente queremos que tapar ese pecado y entendemos que si nosotros lo escondemos, ya, ahí se quedó y no pasó nada. ¿Qué hizo Giezi después de esconder las cosas que había recibido de Naamán? Entró y se presentó ¿a dónde? A donde Eliseo. Eliseo le pregunta: Giezi, ¿de dónde tú vienes? ¿Y qué le dice Giezi a Eliseo? Tu siervo no ha ido a ningún lado. Ahí viene ¿qué? La segunda mentira. Tu siervo no fue a ninguna parte. Entonces yo me imagino que Eliseo le dijo: pero venga, ¿por qué Giezi me está mintiendo a mí? Y le dice: cuando aquel hombre descendió de su carro para recibirte, ¿no estaba también allí mi corazón? Él era profeta. Se supone que era una persona usada por el Señor. No se iba él a dar cuenta de que le faltaba un siervo, ¿verdad? Que vino con él y que de repente ya no está. ¿No le iba a revelar el Señor las intenciones del corazón de Giezi? Claro que sí. ¿Acaso es tiempo de tomar plata y tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Entonces, en este momento, viendo que ya Giezi recibe las cosas de Naamán, que se supone que fue de una forma errada porque fue mintiendo que obtuvo esa recompensa, miente nuevamente entonces cuando llega donde Eliseo. Eliseo le dice que él va a pagar eso con una consecuencia que lo va a perseguir a él y a toda su familia. ¿Cuál fue la consecuencia? Lepra. Pero entonces esa lepra no era tampoco como de que, ok, tú te vas a acostar a dormir y mañana cuando te despiertes vas a tener lepra. No fue así. Fue un juicio ¿qué? Inmediato. Porque dice la Biblia que desde que Giezi salió de la presencia de Eliseo, salió como blanco como ¿qué? Como la nieve. Esa fue una de las consecuencias. Entonces, ¿por qué Giezi estaba desenfocado de las cosas espirituales que lo rodeaban? O sea, si hacemos una comparación entre la vida de Giezi y la vida de Eliseo, cuando era también un seguidor de Elías, vemos que hay algo muy distinto, y es el hecho de que Giezi está ahí y está escuchando todas las verdades que Eliseo
le comparte a todo el mundo, pero Giesi no permite que esa verdad trabaje en su corazón. ¿Cuántas personas dentro de la iglesia, con años en la iglesia, no han sido tocados por el Señor? ¿Cuántas personas venimos y nos sentamos una y otra vez todas las semanas a los cultos y repetimos todos los versículos bíblicos que se mencionan aquí, se los saben de memoria? Y una persona le pregunta que en qué momento experimentó al Señor y no sabe responderle. Eso estaba pasando con Giesi. Pues nada, más adelante dice la Biblia que Eliseo sigue su camino de profeta, sigue su vida de profeta, pero ya no tenía Giesi. ¿Por qué? Porque los leprosos eran ¿qué? Apartados. Pasa el tiempo y la ciudad de Siria, el rey de Siria, comienza ¿a qué? A invadir. Cuando llega entonces que decide invadir a Samaria, llega, el pueblo se ve en una situación de crisis. ¿Por qué? Porque ya han invadido todo. El pueblo ya está que come cualquier cosa porque no tiene ni qué comer, ni tienen de dónde sacar. Y en el capítulo 7, viendo que ya el pueblo está en esa crisis, en el versículo 3 dice que había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. Y se decían los unos a los otros: ¿por qué estamos aquí esperando la muerte? Si tratamos de entrar a la ciudad, moriremos en ella por el hambre que hay en la ciudad, y si nos quedamos aquí también moriremos. Vamos pues ahora y pasémonos al campamento de los sirios. Si ellos nos dan la vida, viviremos, y si nos dan la muerte, moriremos. O sea, ellos decían que ya, o sea, como quiera nos vamos a morir. Si no nos morimos de hambre, nos morimos de la lepra. Entonces vamos a ejecutar para ver qué es lo que vamos a lograr. Entonces, se levantaron al anochecer, fueron al campamento de los sirios, no encontraron a nadie. Pues entonces ellos, dice la Biblia, que cuando el rey de Israel, Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyera estruendo de carros, ruido de caballos y el estrépito de un gran ejército, por lo que se dijeron unos a otros: el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos, y vienen ¿para qué? Para atacarnos. El punto está en que se fueron de ahí corriendo, huyeron para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron al límite del campamento, vieron que todo estaba vacío, entraron a una tienda, comieron y bebieron. Tomaron de allí plata, oro y vestidos y fueron ¿a qué? A esconderlos. Eso está en el versículo 8, capítulo 7, versículo 8, Segunda de Reyes. Ahí vemos que vuelve a repetirse la historia, o sea, en esta ocasión se roban las mismas pertenencias que Naamán le había dado a Giesi. Y yo me pregunto, ¿por qué ellos se vieron en la necesidad de ellos esconderles? No había necesidad, porque lo primero es que yo hubiese pensado: yo soy leproso, yo me puedo poner hasta la ropa del rey y a mí nadie va a venir a quitármela. ¿Por qué? Porque yo estoy impura, o sea, nadie va a venir a quitármela porque se puede contagiar. Era de noche, el campamento estaba solo. ¿Cuál era la necesidad de esconder? Entonces, luego se dijeron unos a otros. Dice la Biblia que la acción se repite varias veces, o sea, entrando a diferentes tiendas y robándose las cosas. Exacto. Entonces, dice, luego se dijeron unos a otros: ¿no estamos qué? Haciendo bien. Hoy es día de buenas noticias y nosotros callamos. Recuerden que en el versículo 25, Eliseo le dice a Giesi que no estaba bien que él le recibiera cosas a Naamán. ¿Por qué? Porque todavía no era tiempo de estar recibiendo ¿qué? De recibir plata, vestidos, olivares, viñas, ovejas. O sea, en ese momento ellos no lo necesitaban. Yo supongo que uno de los leprosos que habló de que no estaban bien era Giesi. Me imagino yo que él decía: ven acá, pero se supone que ahora este es el tiempo de las buenas noticias, porque nosotros estamos obteniendo riquezas, obteniendo cosas que nosotros necesitamos, y nosotros lo estamos escondiendo. El pueblo está necesitado, el pueblo se está muriendo de hambre, el pueblo está pasando trabajo, y nosotros que estamos recibiendo las cosas buenas, lo estamos escondiendo. Ahora aplicado a nosotros, las personas que estamos ahora mismo sentados aquí en la iglesia de Centro Arroyo,
Hoy es el día de buena noticia. Nosotros somos bienaventurados que recibimos ¿qué? La palabra de Dios día tras día. Si hay personas que están tan necesitadas afuera, ¿por qué nosotros estamos escondiendo esta verdad? ¿Por qué nosotros la estamos manteniendo para nosotros? Eso es para reflexionar. Fueron pues, ellos dijeron, si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la noticia en la casa del rey. Vemos ahí que una de las cosas que hizo caer a Giezi fue su codicia. Este es uno de los temas que la Biblia más condena, porque en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10 nos dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Lucas capítulo 12 versículo 15 también nos recuerda la advertencia de Jesús sobre la codicia. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Como resultado de la desobediencia de Giezi, recibió el castigo de la lepra, que fue la lepra de Naamán, que se le pasó a él y a toda su familia. Gálatas 6:7 refuerza este principio, o refuerza el principio de que el juicio divino nos demuestra que las decisiones que tomamos tienen consecuencias serias y que el desenfoque en nuestra vida espiritual puede llevarnos a la ruina. Y algo que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros como cristianos pecamos, cometemos algún error, las consecuencias no solamente nos afectan a nosotros, sino que también afectan a todas las personas que nos rodean. Así como esa consecuencia afectó a Giezi y a sus generaciones, así entonces también cada cosa que nosotros hacemos, si son buenas, recibimos bendiciones nosotros y los que nos rodean. Si son malas, todas las consecuencias las acarreamos nosotros y los que nos rodean. Ya para finalizar, me gustaría recordar dos historias de la Biblia que nos demuestran también cómo, a pesar de estar rodeados de personas bien cercanas al reino de los cielos, bien conectadas con Dios, aún así no aprovechan y se pierden por la codicia. Recordemos el pueblo de Israel. Estaba en Egipto, es liberado, sale, va en el desierto, van con Moisés, que se supone que Moisés es una persona que habla directamente con Dios, y comienzan a quejarse. ¿Por qué comienzan a quejarse? Por la comida, porque están comiendo lo mismo, porque no hay agua, porque están durmiendo incómodos, que de ellos haberlo sabido, ¿qué hacían? Se quedaban. O sea, ellos nunca se enfocaron en el propósito espiritual, no se enfocaron en qué Dios quería lograr con ellos, simplemente se enfocaron en la incomodidad material del momento. Vemos también la historia de Judas. Judas había estado caminando ¿con quién? Directamente con Jesús, no era con ningún profeta, no era con ningún enviado del Señor, era con el mismo Mesías. O sea que Judas tuvo tiempo de más y tuvo influencia de más para Judas salvarse. Pero lamentablemente por el dinero, ¿qué pasó con Judas? La codicia lo nubló hasta tal punto que él perdió de vista qué era lo que realmente estaba necesitando. ¿Cómo nosotros podemos desenfocarnos del propósito que Dios tiene para nuestra vida? Sencillo. Hoy comenzamos a dejar de orar, oramos menos, dejamos de leer la Biblia, y de repente cuando nos queremos dar cuenta, estamos totalmente desenfocados de ese camino que Dios quiere para nosotros. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, así como hicieron los 4 leprosos, es reconocer en qué estamos fallando y apartarnos. No es solamente nosotros decir, bueno, yo estoy fallando en esto, Señor, por favor, y seguir en lo mismo. Es que en el momento que nosotros reconocemos que estamos fallando en algo, tenemos que pedirle al Señor que así como nos ayuda a reconocer, nos ayude a alejarnos y no dejarle el trabajo al Señor, sino que tenemos que comenzar nosotros a trabajar. Eliseo luchó y luchó, empujaba a Giezi. Eliseo entendió que Giezi era como uno de esos estudiantes que uno tiene a veces que son, hay que empujarlo, como estudiantes carretilla, como yo le llamo a veces, que hay que empujarlo, que ellos dan, pero si no lo empujan no hacen nada. Cuando fueron a donde la viuda, que el hijo se murió y todo lo demás,
Eliseo sabía que él podía resucitar y Eliseo sabía lo que tenía que hacer. Pero Eliseo le da la oportunidad a Giesi de que se desarrolle espiritualmente y le pregunta a Giesi, ¿qué tú crees que podemos hacer? Vete tú y resuelve. ¿Qué hizo Giesi? Se fue, ¿pudo resolver? No pudo resolver. ¿Por qué? Porque su enfoque no estaba en seguir los pasos de Eliseo. La historia de Giesi nos recuerda que la verdadera fe se muestra en la obediencia y la integridad, no solo en palabras o apariencias. Así como dice Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos, porque en el momento que nosotros escuchamos la palabra de Dios y nosotros decidimos hacer caso omiso, no estamos engañando al Señor, porque el Señor sabe hasta lo que estamos pensando, lo que tenemos en el corazón y todo. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Debemos asegurarnos de que nuestro corazón esté alineado con nuestras acciones. Giesi escuchaba las enseñanzas de Eliseo, pero no permitía que transformaran sus vidas. Giesi tenía el privilegio de estar cerca de un hombre de Dios, pero su ambición lo cegó. En nuestra vida espiritual debemos pedirle a Dios que nos ayude a mantenernos enfocados en lo eterno, así como dice Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Así como Eliseo fue un ejemplo de fidelidad y humildad, también estamos llamados a vivir vidas enfocadas en la voluntad de Dios, resistiendo las tentaciones de este mundo. En el libro de Reyes, ya ahí no se sigue hablando acerca de sucesores de profetas, sino que lamentablemente la historia de los profetas, de las sucesiones como tal, termina con Eliseo. Pero el trabajo de Eliseo fue tan fuerte que aún después de muerto, los huesos de Eliseo tenían el poder del Espíritu Santo que hasta resucitaban muertos. Quiere el Señor en esta noche que nosotros, si tenemos nuestra cámara, si tenemos la cámara de nuestra vida desenfocada, que nosotros la enfoquemos. Que si tenemos que repetir la fotografía, lo hagamos, porque tenemos todavía la oportunidad. Y que nosotros comencemos a evaluar, a ver qué tantos ajustes necesita nuestra vida para estar enfocados en las cosas espirituales. Que el Señor nos bendiga en esta noche y que nos ayude a que a partir de este momento podamos conectarnos con el Señor y que así como Eliseo, nosotros no solamente nos enfoquemos en nosotros, que si nosotros sentimos que estamos bien con el Señor, que no nos quedemos ahí, sino que nosotros hagamos todas las cosas que vamos a hacer para la honra y gloria de Dios y que ayudemos a que otros puedan llegar. Que si no tenemos esa sabiduría, que se la pidamos al Señor, porque el Señor dice que tenemos que demandarla de Él porque Él nos la va a dar. Que Dios nos bendiga en esta noche. Vamos a ponernos de pie para orar y finalizar. Y que, sobre todas las cosas, nosotros seamos honestos, primero con nosotros mismos, porque la Biblia dice que no nos sirve engañarnos a nosotros cuando todo el mundo y el Señor sabe la verdad. Amén. Que no seamos tampoco egoístas, comiendo, como dicen, de lo bueno y guardando lo que nos queda, sino que nosotros sepamos compartir las buenas nuevas de salvación. Oramos. Padre eterno, que moras en las alturas de los cielos, en esta hora te alabamos y te glorificamos. Gracias, Señor, porque nos has enviado tu palabra para que nosotros podamos aprender cada vez más y que nosotros podamos tener la oportunidad de poder remediar nuestros errores, poder redireccionar nuestra vida a ti y que podamos, Señor, tener una nueva visión de lo que tú quieres para nosotros. En este momento nos ponemos en tus manos, pidiéndote, Padre, que nos ayudes a comprender cuál es el enfoque que nosotros necesitamos. Cuáles son, Señor, las cosas que nosotros estamos quizá atendiendo en el momento que nos alejan, que nos impiden estar cerca de ti. Que seas tú, Señor, poniendo en nuestros corazones el deseo de predicar tu palabra a cada momento. Que nosotros podamos ser de bendición para las personas que nos rodean. Y que cuando el enemigo intente atacarnos, nosotros podamos entender que tú estás a nuestro lado. Y que nosotros, si confiamos en ti, podemos hacer como hizo Elías, Señor, y pedirte lo que sea. Y si tenemos esa fe segura en ti, sabemos que tú lo vas a hacer. Ahora que vamos a nuestros hogares, llévanos con bien y ayuda, Señor, a que al salir de aquí
tu Espíritu Santo se quede con nosotros y que podamos ser luz y testimonio para las personas que nos vean y que compartan con nosotros. Danos una noche feliz y en comunión contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios